Te invito hoy a hacer un cheesecake. Te vas a sorprender por lo sencillo y fácil y lo delicioso que queda. Comenzaremos moliendo galletas dulces en un procesador, aunque podemos también aplastarlas hasta que queden bien desintegradas. Luego, le agregaremos mantequilla derretida hasta crear una masa bastante compacta, que podremos moldear. Una vez que tengas esta masa, la colocarás en un molde y aplanarás para crear la base como aquí te muestro. Ahora vamos a preparar la parte principal y más deliciosa. Vamos a batir la clara de un huevo y la dejaremos a punto de nieve. Reservamos la yema para luego. Cuando hayamos logrado la textura de nieve con la clara de huevo, le comenzaremos a agregar el resto de nuestros ingredientes, comenzando por el queso crema mientras continuamos batiendo. Luego, le vamos agregando el resto de los ingredientes de a poco. Primero, media taza de azúcar, 2 huevos y la yema de huevo que habíamos reservado. Ahora le agregamos de 2 a 3 cucharadas de queso cottage y una cucharada de vainilla y seguiremos mezclando. Y ya para terminar esta mezcla, le vamos a agregar media taza de maicena y mezclamos nuevamente, para luego vertir la mezcla en nuestro molde. Vamos a verter esta mezcla y la llevaremos al horno precalentado a 190 grados Celsius por unos 35 minutos aproximadamente o hasta que veamos que nuestro pastel cheesecake esté dorado. Debemos dejarlo refrescar completamente, y mientras tanto, vamos a derretir en el microondas por unos 3 minutos, chocolate, para cubrir nuestro cheesecake y darle un sabor aún más delicioso. Esta decoración será opcional, tú puedes decorarlo con lo que quieras o gustes. Una vez fresco nuestro cheesecake, lo volteamos y comenzamos a decorar. Ya está casi listo para poder probarlo, se ve delicioso. Si te gusta esta receta puedes apoyar al canal regalándome un like o dejándome un comentario. No te cuesta nada, y así nos ayudas a traerte más recetas interesantes que te aseguro que te encantarán. Yo quise darle un último toque de decoración final y molí algunos cachos y almendras para ponerlo un poquito más atractivo, pero también es opcional. Y miren qué lindo queda. Sabroso y hermoso. Mejoré la florecita un poco para que quedara mucho mejor. ¿Qué les pareció? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Recuerda que puedes dejarme saber tus opiniones en los comentarios. Así como ustedes aprenden una nueva receta, también pueden dejarme sus experiencias y consejos. Serán muy bien aceptados y recibidos. Suscríbete si aún no lo has hecho, y comparte esta receta con tus amigos. Los espero en un próximo video. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Buen provecho.